hora del país, matinal. Viernes 6 de febrero de 2026. Amigos oyentes de Fides, bienvenidos a la edición matinal de la hora del país. Comenzamos hoy esta jornada para revisar las noticias más importantes. Las noticias las estaremos difundiendo en directo a través de la Radio Fides de Bolivia y Radio Santa Cruz, como todos los días desde la ciudad de La Paz, cabina central Radio Fides de Bolivia. Les saluda Gabriela Pérez a nombre de todo el equipo de prensa desplegado a lo largo y ancho del territorio nacional. Cielo poco nuboso en la ciudad sede de gobierno. Amigos, porque la noticia lo amerita, vamos a ingresar a desarrollar nuestros bloques y comenzamos en Santa Cruz. Richard Arizpe, ¿usted está listo? Gracias, muy buenos días a todo el país, listos, preparados para las informaciones más destacadas en esta jornada de día viernes 6 de febrero. Y estos son nuestros titulares. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos deslinda responsabilidad sobre la mala calidad de la gasolina y desvincula a 360 funcionarios. Los bloqueos carreteros son suspendidos en el norte integrado hasta el día lunes. Y agroproductores están exigiendo la aprobación de la ley 157. Esas y otras informaciones a continuación, cuando en este momento en Santa Cruz el cielo está despejado y la temperatura es de 24 grados centígrados. Vamos al desarrollo de las informaciones. El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Yusef Akli, dio una conferencia de prensa deslindando responsabilidad de la estatal petrolera y desvinculando a 360 funcionarios en la investigación sobre la mala calidad de la gasolina. Comentar también a la población de manera inmediata, se han tomado medidas en cuanto al personal. Aquí quiero presentar a dos gerentes relacionados, uno a YPF Refinación, que es el ingeniero Aquiles Pfeiffer, y a nivel de YPF Logística, que es el gerente de operaciones, el ingeniero Fernando Nogales. Son ambos profesionales con más de 25 años de experiencia, justamente en todo el manejo de producción, refinación, tratamiento de combustibles, y eso es toda la nueva YPFB que queremos mostrar al país, buscando realmente proyectar un trabajo muy serio, muy profesional, muy técnico, no como se hacía antes. Por otro lado, estamos seguros que con toda esta nueva estructura, tanto a nivel de gerente general como en todas las gerencias que han sido los cambios en ambas empresas, estamos seguros que vamos a controlar y contar con mayor información de todas las actividades del día a día, que es algo que en el pasado nos lo han dejado esta empresa destruida en relación al manejo que se venía dando en muchos aspectos. Dentro de eso, también informar que a la fecha, en este proceso de reestructuración que estamos teniendo dentro de YPF Corporación, hemos vinculado 360 personas dentro de lo que significa este trabajo. Esta es la gasolina base, esta es la gasolina especial plus, que ya incluye la mezcla del etanol, y este es el etanol. Entonces, cuando se habla a veces del etanol, de que más bien contamina o decolora la gasolina, queremos ser muy claros, muy transparentes. Este es el color de la gasolina plus que ustedes deben estar recibiendo, y es la gasolina que está totalmente en especificaciones y bajo la cual ustedes pueden sentirse con toda la tranquilidad en el cuanto el uso de sus automotores. Los problemas están confirmados, básicamente tiene que ver con la goma y el manganeso que se genera en algunos tanques, que ya los hemos identificado, lo hemos separado de todos los procesos. Estamos haciendo otro tipo de investigaciones, no descartamos nada, algunos medios lo dicen y nosotros también lo estamos investigando, que puede haber inclusive mano negra en algunas situaciones puntuales. Mientras tanto, en el norte integrado se han levantado los bloqueos carreteros, dando plazo al gobierno hasta el día lunes. Gracias. Damián Melendres, de la Federación de Mototaxis, declaran cuarto intermedio del bloqueo de carretera hasta el día lunes. Aceptando la respuesta que están dando directamente desde el Ministerio, haciendo una cadena con el Ministerio de Tierra, ha mandado por el ministro de Hidrocarburos, por lo cual se está dando un intermedio hasta el día lunes, donde tendremos una reunión en la ciudad de Santa Cruz con diferentes dirigentes de diferentes federaciones a nivel del departamento de Santa Cruz.
ha sido mandado un documento y bueno, esperemos que se cumpla, pero estamos dando un cuarto intermedio hasta el día lunes. El compromiso de estas autoridades tiene que ser directamente el cambio total y la presentación de un buen combustible que tiene que dar y presentar, identificando el color del combustible, no como diferentes colores que ha estado mencionando directamente en algunos surtidores. Don Jimmy, ¿se ha llegado a un acuerdo? ¿Se suspende el bloqueo? Sí, muy buenas tardes. Sí, hemos decidido suspender el bloqueo por la mayoría de las tres federaciones que hemos estado juntos. Hemos determinado que los tres hemos quedado de acuerdo que se va a suspender un cuarto intermedio. Sí, pero vamos a estar en estado de emergencia. Para la hora del país, les informó Yamil Martínez. Mientras tanto, se está también exigiendo una certificación internacional sobre la calidad de la gasolina. Gracias. La diputada Kelly Velarde pedirá ver la certificación internacional que dice tener el gobierno por la gasolina. Tenemos un gobierno que admite que no está en mentiras como estaba el anterior gobierno, que ha admitido que efectivamente hay problemas y que ha causado, ¿no?, lo que son las fallas en los diferentes vehículos a nivel nacional. Se ha pronunciado el ministro de Hidrocarburos, que el de YPFB, que han admitido que hay una falla, pero también han dicho que se están poniendo a trabajar para que esta falla se resuelva. Muchos vehículos afectados, nosotros estamos ahí atentos a que se resuelva esto, que se dé la solución. Mencionan que hay una certificación internacional de la gasolina, nosotros vamos a solicitar que se muestre, ¿no?, a la población la certificación, pero hemos visto el gobierno que se ha manifestado en dar una solución pronta a este problema. Sabemos que este bloqueo, la causa es por defender su herramienta de trabajo. Para la hora del país, les informó Yamil Martínez. Y los agroproductores están pidiendo la aprobación de la Ley 157. Gracias. La Cámara Agropecuaria del Oriente pide la aprobación inmediata del proyecto de Ley 157 que permite a los pequeños agroproductores beneficiarse con la conversión de tierras y acceder a créditos bancarios. El presidente de la Asociación de Horticultores y Fruticultores, Noé Morón, señaló que este sector anhela acceder a nueva tecnología, pero por falta de recursos no lo hace. Nosotros solicitamos a la Cámara de Diputados la aprobación de la ley para convertir en forma voluntaria a la pequeña propiedad a mediana propiedad, debido a que muchas décadas nosotros los pequeños productores no somos accesibles a crédito. Hasta la fecha han pasado muchos años y la persona que no quiere ser accesible a crédito, como es voluntaria, no lo haga. Nosotros un pedido, calmorosamente lo hacemos, porque en este sentido no somos beneficiados con los créditos a lo largo de momentos que hay por el Estado, ni el Banco de Desarrollo Productivo no da un crédito. Entonces nos quieren aplicar con garantías hipotecarias de que tengamos un inmueble en la zona urbana y no lo tenemos. Entonces para nosotros es una gran oportunidad para tener crédito, ser accesible, tener nueva tecnología, implementar nuestra producción y seguir un crecimiento y ser competitivos con lo demás, ¿no? Por su parte, el gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Edilberto Sinaga, señaló que el 92% de los pequeños productores del país se beneficiarán de esta ley. El beneficio que vamos a tener crédito va a ser hipotecada nuestra mediana propiedad, a la cual lo que le pedimos a la Cámara de Diputados y Senadores y por el movimiento del gobierno que lo haga en la brevedad posible, porque es una gran necesidad y una demanda de todos los sectores de pequeños productores, que somos más del 90% a nivel nacional. Para la hora del país, Fides Santa Cruz. Y un analista espera que el gobierno nacional no caiga en exitismo por lo ocurrido hasta el momento en lo económico. Para el analista político Daniel Valverde, espera que el gobierno nacional no llegue al exitismo de asegurar de que ya estamos saliendo de la crisis. Esto mínimamente va a demandar unos 2 años de arduo trabajo, aseguró. La subvención de los hidrocarburos ha sido una medida acertada, pero sobre todo lo importante es que el pueblo boliviano, la sociedad la ha aceptado, ¿no? Y eso ha generado, creo, un marco importantísimo, ¿no?, de expectativas hacia adelante. Y yo creo que lo peor que puede ocurrir en este momento es que el exitismo comience a calentar la cabeza de quienes dirigen la economía en el país, del propio presidente. Creo que estamos todavía en un periodo largo para hablar de reactivación, de resultados concretos, o de cambio de la matriz económica en el país. Hay elementos importantes, como por ejemplo las intervenciones que han tenido
tanto el presidente como ministros, en los foros tanto de Davos como en el organizado por la CAF en Panamá, que lo que han hecho es cabalmente generar expectativas, ¿no? Cambiar un poco la cara que tenía el país de una política muy vinculada a una ortodoxia ideológica. Siempre se ha dicho, ¿no?, que para hablar de manera contundente de que la economía no solamente se ha estabilizado, como quizás hoy hay indicios de estabilización, sino que pasamos a una reactivación económica, ¿no?, con superávit, con nueva matriz económica, con exportaciones, van a tener que ser 2 años. Y creo que no hay que renunciar al discurso también del sacrificio, ¿no?, porque eso es importante a efecto de que en los ámbitos productivos, empresariales, en la sociedad civil, seamos conscientes de que todos necesitamos de alguna manera poner el hombro a la situación económica del país. Grupo Fierricha Arispe Santa Cruz y Magistratura está buscando la destitución definitiva del juez Ceballos. Gracias. El representante distrital del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz, Emilio Arredondo, confirmó que se suspendió por 5 días al juez Eber Ceballos, quien permanece recluido en la cárcel de Palmasola por el caso Maletas. Una vez culminado esta suspensión, se espera la destitución definitiva del administrador de justicia. En este momento, las licencias que él ha solicitado no están aprobadas y él ha sido suspendido por el proceso disciplinario por 5 días hábiles, y luego de eso se va a seguir haciendo el control de la asistencia de él para ver si evidentemente asiste o no, y vamos a seguir con los procesos disciplinarios que corresponden como Consejo de la Magistratura. Con las faltas que él ha tenido, se me ha remitido un informe de recursos humanos para iniciarle un proceso por faltas gravísimas, ¿no?, por la inasistencia de este juez a su fuente laboral. Ya se ha designado un juez en suplencia para que los casos dentro de ese juzgado sigan, ¿no?, llevándose a cabo en su normalidad. Lo que sí se ha determinado es de que las causas dentro de ese juzgado se paralicen. Ahorita en este momento no están entrando causas nuevas a ese juzgado, solamente las que ya estaban dentro de él viéndose. Para la hora del país, Fides Santa Cruz. Mientras tanto, la Fiscalía Departamental está investigando un caso de feminicidio en Guarnes. Gracias. El fiscal departamental Alberto Ceballos informa de la sentencia contra Julio Justiniano por feminicidio, por pasionales con rituales y amarres de brujería en el Coloradillo Guarnes. En ese sentido es de que de manera inmediata se procede a la aprehensión del autor principal, quien a consecuencia del hecho o posterior al hecho de feminicidio trató o intentó quitarse la vida. Pero sin embargo el Ministerio Público ya ha recibido la declaración del imputado y a su vez también el día de hoy se ha desarrollado una audiencia de medidas cautelares donde con todos los elementos probatorios se ha podido en todo caso el imputado someter a un acuerdo legal de procedimiento abreviado en las cuales se ha homologado este acuerdo ante la autoridad judicial y por lo tanto el imputado reconoce su participación voluntaria en el hecho, renuncia al juicio oral y por lo tanto la autoridad jurisdiccional, a pedido del Ministerio Público, ha emitido una sentencia condenatoria de 30 años de presidio sin derecho a indulto. Para la hora del país, les informó Yamil Martínez. Así de esta manera finalizamos el bloque de noticias desde Santa Cruz. Buen día al país. Gracias, 6 de la mañana, 43 minutos, 43 segundos. Amigos oyentes de Fides, la primera pausa en la hora del país matinal. Enseguida retornamos con Noticias La Paz. Ya vuelve la hora del país matinal. Amazonía en sintonía. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Con temas que nos acercan a la gente.
y una agenda sobre el país que queremos. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Continuamos con La Hora del País Matinal. Más noticias en La Hora del País Matinal. A continuación presentamos Noticias La Paz con titulares. El PDC refuta a Doria Medina y lo acusa de hacer política baja al pedir que el gobierno se haga cargo de la refacción de vehículos dañados por la mala calidad del combustible. Cámara Nacional de Comercio y Cámara de Industrias presentan proyecto de ley para fomentar y proteger inversiones. El 100% de los embajadores del gobierno del MAS permanecen en sus cargos por falta de pago de salarios. Amigos, ampliamos las noticias y el PDC refuta a Doria Medina y lo acusa de hacer política baja al pedir que el gobierno se haga cargo de la refacción de vehículos dañados por la mala calidad del combustible. Realmente el señor Doria Medina está mal, esa su forma de querer hoy día volver a ser protagonista. El partido oficialista PDC arremetió contra el empresario y jefe de la Alianza Unidad Samuel Doria Medina, con quien el gobierno del presidente Rodrigo Paz tiene una supuesta alianza política. La presidenta de la Brigada Parlamentaria de la Paz, la diputada del PDC Claudia Bilbao, acusa a Doria Medina de hacer política baja y de buscar salir a la palestra política, con afirmaciones como que el gobierno debe hacerse cargo del arreglo de los vehículos dañados por la mala calidad de combustibles. ¿Acaso esto de la mala calidad del combustible es de ahora? Refutó la diputada Bilbao ante las aseveraciones del empresario Doria Medina. Que el señor se está dedicando a hacer política baja. ¿Acaso es de este mes nomás? ¿Cuándo hemos alzado la subvención? ¿Hace 2 semanas? ¿Hace 3 semanas se friegan los autos? ¿Hace más de 1 año, 2 años que hay este reclamo? Realmente el señor Doria Medina está mal, o sea, su forma de querer hoy día volver a ser protagonista de algo, realmente qué mal. Lo que sí nosotros pedimos a la IDH, a ANH y a algunos lugares que son parte de esto, que de una vez un proceso técnico, tiene que haber. Nosotros también compartimos que tiene que haber un proceso técnico, pero que no nos culpen, recién la subvención se ha levantado hace 3 semanas. Pero sí entendemos que tenemos que tener mejor calidad en el tema del diésel y la gasolina. Manifiesta que ante la mala calidad de los combustibles debe existir una remoción de las autoridades y funcionarios del sector hidrocarburos, hasta la destitución de la directora de la ANH. Que por favor saquen a toda esta gente masista que hoy día está perjudicando al gobierno. Eso sí, yo comparto esa parte de decir que esa directora de la ANH se tiene que ir, porque tal vez ellos a propósito hasta puede haber una complicidad de ellos que han sido de la gestión anterior. Para la hora del país, Fides La Paz.
Continuamos con más noticias. El abogado de los denunciantes en el caso Botrading afirmó que las denuncias por mala calidad de los combustibles se registra desde el año pasado y apuntó a la ANH como responsable. El abogado de los denunciantes del caso Botrading, Kurmi Rocha, afirmó que desde la gestión pasada ya existían denuncias por la mala calidad de los combustibles, particularmente en los meses de octubre y noviembre, observaciones que, según indicó, fueron puestas en conocimiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, entidad responsable de la fiscalización y control. En ese marco explicó que la responsabilidad recae principalmente en la directora de la ANH por el control de la calidad. Asimismo, señaló que no se descarta la responsabilidad de exautoridades del gobierno de Luis Arce debido a que los contratos se extendieron hasta el 17 de noviembre de 2025 y remarcó que las actuales autoridades deben informar qué tipo de combustible se distribuye a la población, considerando que ya no existe subvención. No nos olvidemos que las funciones de la ANH es de controlar, supervisar y asimismo de verificar la calidad de combustible. La función de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos, YPFB, es la de importar combustible y encargarse de su almacenamiento. Para la distribución del mismo y la calidad que traen es la ANH. Entonces hay personas responsables, en este caso estamos hablando de la directora general de la ANH, la señora Margot Ayala, y asimismo si el combustible que estarían distribuyendo se comprueba de que es de la gestión pasada del anterior gobierno, en este caso también estaría siendo responsable el señor Joel Callao, porque no nos olvidemos que en el mes de octubre, noviembre, antes de que vea el relevo de gobierno, ya existían las denuncias de que los motores de los transportistas estaban siendo dañados con una calidad de combustible bastante baja. Tanto estas instituciones, Yacimientos Petrolíferos Bolivianos y la ANH tienen que especificar qué tipo de combustible están vendiendo al país y a la población en general. Porque si es la calidad premium que ellos mencionan que estaban trayendo a un inicio, tendría que ser de 98 octanos en el caso de gasolina y en el caso de diésel 10 ppm EN 590. Continuamos con más noticias respecto a este tema. El Transporte Libre de La Paz invita a ciudadanos víctimas de la gasolina basura, como calificaron algunos sectores, a unir fuerzas por el resarcimiento. Compañeros de casos particulares, buscando cómo puedan apoyarse para ellos también ser, en el caso de que el gobierno sea responsable, también ser sujetos del resarcimiento. El dirigente del Transporte Libre de La Paz, Limber Tancara, informó que recibió varias quejas de personas particulares que no pertenecen al transporte sindicalizado, cuyos motorizados también fueron dañados por la gasolina de mala calidad distribuida por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. En ese marco invitó a la ciudadanía a acercarse a las oficinas del sector transporte de La Paz para levantar una lista y unir fuerzas para exigir al gobierno a que asuma su responsabilidad. Vía digital hemos visto muchas denuncias de casos particulares, por eso el problema es común. Pedimos a los casos particulares, si tienen algún problema, acérquense a nuestras federaciones, vamos a coadyuvar también, porque el problema es genérico, no es el problema simplemente al sector del autotransporte público, sino también a los casos particulares. Esperemos que la autoridad de gobierno sea consciente y dé respuesta a lo que hemos manifestado y al pliego petitorio que hemos presentado del resarcimiento de daños y de que a partir de esta fecha se distribuya una gasolina de óptima calidad. ¿Cuánto cuesta la reparación de un motor? Si podemos hablar así en términos coloquiales, en un mecánico, no sé, ahí en el barrio. Miren, lo mínimo que nuestros compañeros, en lo más leve, hablando de la bomba de gasolina, hablando quizás de una limpieza y cambio de empaque, están dentro de los 3.000 bolivianos. Para la hora del país, Fides La Paz. Continuamos con más noticias. Empresarios presentan proyecto de ley para fomentar y proteger inversiones. La
La Cámara Nacional de Industrias y la Cámara Nacional de Comercio presentaron un proyecto de ley de fomento y protección de inversiones con el objetivo de establecer reglas claras que garanticen futuras inversiones nacionales e internacionales y otorguen certidumbre al país y al sector empresarial privado. El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Gonzalo Morales, señaló que la aprobación de esta norma es fundamental para impulsar la economía. En tanto, desde la Cámara Nacional de Comercio destacan la necesidad de garantizar este tipo de leyes para que exista una visión diferente en torno a los empresarios privados extranjeros e inversión, especialmente el interés manifestado por países de Europa, Estados Unidos y otro, expresado en los recientes foros económicos internacionales. Escuchemos lo que decía el presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Es fundamental para nuestro país. Por eso, desde la Cámara Nacional de Industrias, junto a la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, presentamos hoy el proyecto de ley de inversiones concebido para enviar un mensaje claro al mundo, que es el de abrir una nueva etapa para la economía nacional de nuestro país. Esta ley de inversiones, estimados amigos, va a proteger y va a dar certidumbre tanto a la inversión nacional como a la inversión extranjera. Tiene reglas claras de estabilidad y una visión de largo plazo orientada al desarrollo productivo de nuestro país. Bolivia, el empresariado privado, da la bienvenida a toda inversión extranjera y nacional. Bueno, el resultado de todas esas reuniones y gestiones que se han tenido en la CAF se ven plasmadas en este documento. Entendemos que van a llegar 3.100 millones de dólares en diferentes partidas. Y este documento es lo que falta para que esas divisas sean bien administradas. Lo que queremos mostrar a través de esta ley es que con transparencia y con seguridad jurídica, cualquier empresa internacional o nacional podrá invertir en Bolivia bajo reglas y condiciones que sean ecuánimes. Continuamos con más, dejamos de lado ese tema. El 100% de los embajadores del gobierno del MAS permanecen en sus cargos por falta de pago de salarios. El Senado prepara la renovación del cuerpo diplomático. Seguramente ya van a cambiar y posterior nosotros ya estamos, pero a las previas, tener la convocatoria para los embajadores que van a estar representando en los diferentes países del mundo. 100% de los miembros del cuerpo diplomático del país, entre embajadores, cónsules y encargados de negocios nombrados por el gobierno del movimiento socialismo, permanecen en sus cargos y no pueden ser removidos por deudas de pago de salarios de parte del Estado. Así lo ha revelado el senador del PDC, Nicanor Cochi, presidente de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores. Explicó a Radio Fides que existen deudas por salarios en muchos casos que bordean los 150.000 bolivianos de sueldos devengados. Manifestó que hasta fines del mes de marzo la Cámara de Senadores prevé designar a los nuevos representantes diplomáticos del país. Tienen una deuda que saldan hasta salarios más las vacaciones, ¿no es cierto? Entonces no se puede aún todavía decir el país se está parando económicamente. Nosotros tenemos previsto para el mes de marzo, a mediados de marzo ya vamos a tener el nombramiento, tal vez la primera semana de marzo vamos a tener el nombramiento de los embajadores de los diferentes países, ¿no? Entonces, por el momento, por monto económico, estábamos recién levantándonos de la crisis económica y justamente ya estamos, ya está el gobierno central presupuestando ya para pagar los saldados de los embajadores y posterior ya poner los nuevos embajadores que ameritan estar en allá. Prácticamente no se ha cambiado a ningún embajador, senador. No se ha cambiado, a ninguno se ha cambiado, ¿no? Recientemente por eso, como les decimos, por falta de presupuesto que no hemos podido cambiar, pero ahora ya... Bolivia tiene fuera del país a más de 50 funcionarios diplomáticos, entre embajadores, cónsules y encargados de negocio. El senador Cochi manifiesta que está en análisis priorizar la designación de embajadores en un porcentaje mayor en base a la política exterior del actual gobierno, bajo el lema Bolivia para el mundo y el mundo para Bolivia. Para la hora del país, Fides La Paz. Cambiamos de noticia y la COP cuestiona agenda presidencial en Tarija en medio de reclamos por fallas en combustibles.
La Central Obrera Boliviana cuestionó la participación del presidente Rodrigo Paz en los festejos del Jueves de Compadres en Tarija, en un contexto marcado por protestas ciudadanas y reclamos por la mala calidad de los combustibles, situación que habría provocado fallas mecánicas en vehículos y pérdidas económicas para distintos sectores. Mediante un pronunciamiento, un comunicado, la organización sindical observó que el mandatario mantenga actividades festivas mientras persisten problemas que a su criterio requieren atención inmediata del órgano ejecutivo. En este documento, la Central Obrera Boliviana sostiene que el país atraviesa una coyuntura crítica que demanda respuestas urgentes y una conducción directa desde el más alto nivel del gobierno. El ente obrero recordó que el propio Ejecutivo reconoció deficiencias en la calidad de la gasolina distribuida y señaló que pese a ello, la población continúa asumiendo los costos derivados de las reparaciones mecánicas, paralización de actividades y pérdidas sin que se haya implementado una solución. Asimismo, la COP rechaza los intentos del gobierno, dicen, de atribuir la responsabilidad de la situación a gestiones pasadas. Amigos, hasta aquí el bloque La Paz, 7 de la mañana, 00 minutos 57 segundos en la hora del país. Pausa, enseguida retornamos. Ya vuelve la hora del país matinal. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Estamos de aniversario. Cumplimos 87 años. Radio Fides, tu voz amiga. Somos tradición. En transmisión, Radio Fides. Somos modernidad. Nuestra prioridad eres tú, porque Fides es la gente. Radio Fides. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra. El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming. Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. Atención La Paz, este 21 de enero regresa Fides en las Ánforas, Elecciones Subnacionales 2026. Elecciones Subnacionales 2026. Entrevistas exclusivas con los candidatos a la gobernación y las alcaldías de La Paz y El Alto. Conoce sus propuestas y planes de gobierno. No te lo pierdas, sintonízanos todos los miércoles de 15 a 16 horas. Fides en las Ánforas, tu espacio para informarte y decidir, con la potencia informativa del Grupo Fides. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. Con la hora del país matinal. Noticias en la hora del país matinal. Está listo en Fides Cochabamba, David Chiri. Buenos días y gracias, Gabriela. Saludos al país. Les contamos ahora las noticias desde Cochabamba. Aquí nuestros principales titulares.
Productores de leche en emergencia, los costos de producción asfixian al sector en Cochabamba. El sector evista en Cochabamba acusa al gobierno de intentar deslindarse de la importación y distribución de combustible en el país, asumiendo que quiere dejarlas en manos de los privados. El transporte federado en Cochabamba a un paso de las movilizaciones por el combustible de mala calidad. Escasez y alzas en los costos para importadores. El sector suspende la importación de repuestos por fallas en el cumplimiento del arancel cero. Vamos a lo anticipado en nuestros titulares. El sector lechero en Cochabamba está en estado crítico. 2 problemas: encarecimiento de los insumos y negativa de la industria para ajustar el precio de la compra de leche cruda. Piden una reunión con el gobierno para atender estas necesidades. Johnny Choque tiene el informe completo. Gracias. Mario Mercado, representante de Acrobol en Cochabamba, mencionó que el gobierno central y el sector lechero se reunirán en el departamento de La Paz con la finalidad de establecer un nuevo precio transitorio de la leche a nivel nacional, todo con estudios técnicos con los cuales ayuden económicamente al sector. Y un incremento transitorio hasta que los aspectos técnicos y los datos técnicos arrojen una visualización de cómo deberíamos garantizar la sostenibilidad. En ese contexto es que nos están llamando para una reunión el día lunes 9 de febrero en el Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua, en el edificio de las telecomunicaciones a las 4 de la tarde. Todo el sector productor lechero del país asistirá y esperamos llegar a entendernos en acuerdos que sean positivos para garantizar la sostenibilidad de nuestra actividad. Mejorar nuestras condiciones de sostenibilidad en este momento no se tiene porque el costo de producción es mucho mayor que el precio de leche que percibimos diariamente. Entonces hay que hacer el análisis técnico. No te olvides que cada región tiene sus particularidades y sus condiciones propias. Entonces hay que llegar a entendimientos que permitan hallar cuál es el número. Es decir, 5.50, 5.20, 5 bolivianos. ¿Cuánto sería el número para garantizar esa sostenibilidad que actualmente no la tenemos y de manera transitoria hasta eso? Para la hora del país, Fides Cochabamba. Cambiamos de más noticias sobre el combustible. Dirigentes del ala evista sostienen que el gobierno intenta deslindar responsabilidades para importar combustible y así el sector privado se haga cargo de dotar a la población de este insumo. Johnny Choque con el informe. Gracias. En torno al tema de la mala calidad de combustible que se registra en todo el país, el dirigente evista Dieter Mendoza aseguró que el objetivo del gobierno con la distribución de combustible de mala calidad es entregar la venta de carburantes a los empresarios privados. Esta es la explicación. ¿A dónde apunta el gobierno? Está apuntando a entregar el tema de la importación del combustible a algunos empresarios. Ya lo han declarado en esa línea algunos de sus aliados. Lo que quieren con toda esta provocación de la venta del mal combustible es apuntar a que YPFB privaticen y finalmente los grandes empresarios puedan importar y vender el combustible al precio y al antojo de ellos. Y le va a costar al transportista, al pueblo boliviano, a comprar combustible en altos precios. Lamentablemente es la política de los gobiernos neoliberales. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Continuamos y aún en el tema del combustible, los choferes federados en Cochabamba esperan instrucciones de la dirigencia nacional para decidir si van o no a algún tipo de protesta en contra del combustible en mal estado y la poca respuesta de las autoridades. Maggie Flores nos amplía esta noticia. Gracias. Desde la Federación del Transporte Federado anuncian asumir medidas a nivel nacional. Aguardan instrucción de sus ejecutivos. A la fecha, el gobierno no atiende la demanda de la mala calidad del combustible. Así se refirió José Orellana, ejecutivo del Transporte Federado en Cochabamba. Lo vamos a hacer a nivel nacional. De hecho, nosotros respondemos a una confederación para aclararle que el 85% o más aglutina el transporte sindicalizado. Entonces, también ese porcentaje nos llama a que tengamos que tener mucha responsabilidad en cuanto a nuestras reacciones y la posición que podamos asumir como tal.
que el gobierno nacional hasta el día de hoy no haya dado una respuesta que convenza a los sectores que están en movilización, y hay algunos sectores como el nuestro esperando a que el gobierno dé señales de vida para resolver este tema. Más allá de que se haya eliminado la subvención del combustible, el gobierno nacional no puede deslindar responsabilidades de la calidad que debe garantizar el combustible, más aún cuando se ha eliminado la subvención, porque por lo menos antes para la mezcla de etanol y otros temas podía entenderse porque finalmente era una sangría para el Estado, pero hoy por hoy ya no hay. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Gracias, y cambiamos de noticia. No se cumple la implementación del arancel cero, así lo reclaman los importadores de autopartes en Cochabamba, por lo que han decidido frenar el ingreso de nuevas piezas al país. Maggie Flores nos amplía. La Asociación de Importadores de Repuestos de Automóviles se declaró en estado de emergencia e incertidumbre ante el cumplimiento del arancel cero, situación que ha paralizado las importaciones debido al alza de precio en el mercado exterior. Entonces, la reunión que vamos a sostener, vamos a hablar justamente, y vamos a hablar con los mayoristas, ¿no?, que hay aquí en nuestro sector, y vamos a ver quién va a empezar a importar, y vamos a ver en qué efecto está de verdad el arancel cero, porque hasta el momento casi nadie está importando por la cuestión de que no hay una seguridad, el dólar se siga manteniendo o siga rebajando, ¿no? La mayor parte no estamos importando, los importadores, ¿no? A veces es preferible esperar un poco más y que baje un poco más el dólar para poder tener más capital y poder traer la mercadería. Y solo vamos a sufrir pérdidas. De esta situación del cero arancel ya hemos hecho llegar las notas pertinentes, te las voy a mostrar ya, y estamos esperando la respuesta del gobierno, ¿no? El representante del sector, Danilo González, advirtió de no hacerse efectivo la medida del arancel cero, los nuevos pedidos llegarán al consumidor final con un incremento considerable en los precios de los repuestos de autopartes. Asociados, ellos lo están sintiendo la pérdida porque tienen mercadería retrasada y han comprado con 12, con 10 y lamentablemente solo están viendo pérdidas, ¿no? ¿Me entiendes? El precio FOB están subiendo los vehículos ya. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Hasta ahí las noticias desde Cochabamba. Volvemos a Estudios Centrales. Gracias, 7 de la mañana, 11 minutos 47 segundos en la hora del país. Pausa, enseguida retornamos. Ya vuelve la hora del país matinal. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Con temas que nos acercan a la gente y una agenda sobre el país que queremos. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio. Porque el día... Continuamos con la hora del país matinal. Avanzamos con las noticias en la hora del país matinal. El turno de Sucre en directo desde la cabina de Loyola Fides Sucre, Edwin Urizar.
Muchas gracias, Gabriela. Buenos días a todo el país. Temperatura actual en Sucre, 16 grados centígrados. La mínima de hoy fue de 15. La máxima será de 25 grados. Hay cielo despejado. Hay sol radiante sobre la bella ciudad capital de nuestro país. La bella ciudad cuna de la libertad americana, cuna de la independencia nacional. Iniciamos revisando algunos de nuestros principales titulares. Magistratura confirma procesos disciplinarios contra juez Ceballos que podrían definir en su destitución. Hoy serán posesionados los vocales electorales de Chuquisaca y a partir de esta jornada inician su labor. El SOAT se vendió en Chuquisaca casi al 80% del parque automotor. Esta y otras noticias a continuación en el desarrollo del bloque Sucre en la hora del país matinal. Iniciamos con el desarrollo noticioso. El Consejo de la Magistratura deja en manos de juez disciplinario los procesos que se encuentran instaurados en contra del juez Ceballos. Según el reporte del decano del Consejo de la Magistratura, en Santa Cruz se han abierto algunos procesos disciplinarios de prioridad y dada la mediatización, se está obrando según estipula el conducto regular. Uno de los casos obedece al proceso contra el juez Ceballos, vinculado en el caso Maletas, cuya determinación de suspensión llegará a la sala plena y será analizada para su consideración y definición de mantener la suspensión o concluir en una destitución del cargo. Y existe otro caso también aperturado recientemente contra una juez Flores, procesada por una absolución dada a un biocida, misma que por relevancia también será tratada, según ha informado el decano del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista. Informar a la población boliviana que el Consejo de la Magistratura, por una determinación de sala plena, que a pedido de mi persona como decano del Consejo de la Magistratura, ha aceptado realizar una revisión minuciosa en dos casos en particular en el departamento de Santa Cruz. Estamos hablando del caso que involucra al juez Ceballos, que estaría guardando detención preventiva en este momento en el Centro de Privación de Libertad de Santa Cruz Palmasola, y también de la doctora Jimena Flores, que habría resuelto un caso de biocidio dando libertad a un procesado. Nosotros no estamos adelantando criterio alguno, puesto que con la seriedad del caso, si es que estos procesos disciplinarios iniciados en contra de estos dos jueces concluyen con una sanción donde el juez disciplinario de Santa Cruz tiene toda la potestad, libertad e independencia para resolver, si ese caso concluye con sanción, podríamos conocer en el Consejo de la Magistratura en un grado de apelación la decisión final donde se va a resolver si se destituye o no a este juez en particular. Cabe recalcar que por el caso Maletas, el juez Ceballos tiene hasta 15 procesos disciplinarios y está suspendido temporalmente. Continuamos con más noticias. Chuquisaca ya conoce a sus nuevos vocales del Tribunal Electoral. Hoy serán posesionados y conformarán sala plena. En las últimas horas, el Pleno de la Cámara de Diputados ha otorgado a Chuquisaca sus nuevas autoridades electorales. Se trata de Fabio Chacoya, Jenny Miranda, Judith Sibila y Sergio Miranda Ayes, quien hasta hace algunas horas fungía como director del INRA Chuquisaca y fue posesionado hace 2 semanas atrás. Ahora este cargo está céfalo porque esta persona ha renunciado y asumirá la vocalía departamental, según ha confirmado al tiempo de señalar que hoy serán posesionados. Escuchemos las palabras del flamante vocal del Tribunal Electoral en Chuquisaca, Sergio Miranda Ayes. Van a posesionar y nosotros inmediatamente de la posesión ya vamos a conformar sala plena para asumir las determinaciones que corresponden de cara a enfrentar el calendario electoral, porque los tiempos son cortos y tenemos mucho trabajo que hacer. Yo ya he renunciado a la dirección departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria, agradeciendo también a todas las autoridades que han depositado su confianza en mí. Ahora me toca asumir este reto de velar y precautelar por los derechos políticos de todos los chuquisaqueños. Es ardua que vamos a cumplir, pero estamos con toda la predisposición para con solvencia técnica, transparencia, poder brindar la seguridad a todos los chuquisaqueños de que su voto va a ser respetado, precisamente tratando de recuperar el desprestigio que ha tenido la institución del Tribunal Electoral en todo nuestro país y bajo esa perspectiva fomentar el ejercicio democrático que tiene que primar en nuestra tierra.
Y continuamos con más noticias, cambiamos de tema. Existe más repercusión sobre la propuesta de buscar sanción y penalización al adulterio o a la infidelidad. La Iglesia Católica considera que antes de cualquier ley civil está la ley de Dios y la ley moral que sanciona estos extremos. El arzobispo de Sucre y expresidente de la Conferencia Episcopal ha lamentado que hay proyectos de ley que están siendo elevados a análisis sin previas consultas a la población. Las necesidades deben ser priorizadas y hay proyectos de ley que no van ante estas necesidades, aseguró Ricardo Centellas Guzmán, arzobispo de Sucre. Yo creo que en nuestro país hay en el ámbito familiar las leyes y están claras, habrá que respetarlas y por supuesto que después de una ley está la cuestión moral y la cuestión moral todos tenemos que trabajarla, cada uno en su estado de vida y yo creo que lo que hace falta es eso, asumir el compromiso moral que tenemos todos los que habitamos en este mundo. Yo creo que las leyes deben ser fruto de un consenso de toda la población, o de la mayoría, de todo es mucho decir, de la mayoría de la población. Nosotros sabemos que nuestros representantes en el legislativo tienen que ir a sus respectivos departamentos para escuchar las necesidades, las propuestas de la gente de calle, de las distintas organizaciones. Y con todo eso llegar a un consenso, priorizar y recién hacer un proyecto de ley. Y continuamos con más noticias. Univida en Chuquisaca alcanza venta de SOA de más del 70% del parque automotor. Se pide a la población adquirir el seguro ante la proximidad de Carnaval, tomando en cuenta las cifras altas de siniestralidad que existe en dichas fechas. Escuchemos las palabras del responsable regional de Univida, Javier Gamarra. Estamos comercializando el SOA. Al cierre del día de ayer estamos con 59,000 ventas aproximadamente, que representa cerca de un 77% de penetración al parque automotor. Muy bien, ustedes indicaban que ya empiezan las fiestas carnavaleras y tenemos que tener medidas preventivas con la finalidad de evitar los accidentes de tránsito que año tras año suceden en estas fechas en nuestro país y en nuestra ciudad. Dada la estadística, licenciado, ¿se ha presentado mayor incremento de casos en época de carnavales? Sí, lastimosamente ha habido un incremento en el tema de la siniestralidad, más aún en estas fechas carnavaleras, dado que hay mucha gente que lastimosamente no tiene las medidas de seguridad correspondientes o están conduciendo en estado de ebriedad, motivo por el cual tenemos que hacer y ser más enfáticos en realizar campañas de prevención, de tener el decálogo del buen conductor, como nosotros teníamos la campaña de las sesiones pasadas. Este despacho llega con el gentil auspicio de ¡Golazo de Tambor! El mejor tanque de agua debe estar en tu equipo. Tambor, fabricado con polietileno 100% virgen, certificado por la FDA de Estados Unidos. Encuéntralo al precio justo en el distribuidor autorizado más cercano. Blacksburg, sinónimo de calidad. Hasta aquí el bloque informativo desde Sucre, la capital. En el informe de Urizar Campos y el departamento de prensa de Loyola Fides Sucre. Buenos días a todo el país. Vuelvo contigo, Gabriela, hasta Estudio Central. Gracias, 7 de la mañana, 22 minutos, 39 segundos. Una nueva pausa, enseguida más noticias. Ya vuelve la hora del país matinal. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Mary Vaca. Aquí escuchamos, analizamos y reflexionamos sobre casos de injusticia, vulneración a los derechos humanos y otros temas importantes para la sociedad. Acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por Radio Fides y nuestras redes sociales. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas
preguntas directas y sin concesiones, debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo, de lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra. El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming. Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Mary Vaca. Continuamos con La Hora del País Matinal. Recorremos los 9 departamentos. A continuación, Fides Oruro, Javier Guarachi, con usted. Gracias, Gabriela, y buenos días al país. La ciudad de Oruro amaneció este viernes con una temperatura mínima de 6 grados centígrados y se prevé una máxima de 23 grados. Cielo parcialmente nublado a esta hora de la mañana. Inmediatamente pasamos a revisar nuestros principales titulares. YPFB y choferes llegan a un buen acuerdo y se levantan las medidas de presión. Se destinará a Oruro 300.000 litros de gasolina fósil de buena calidad y sin etanol. Viceministra de Autonomías ratifica la voluntad del gobierno para concluir obras pendientes de la UPRE y salvar lo que se pueda de las plantas mal instaladas. Aflora la división de los desocupados de Guanuri. Sugiere o surge en todo caso otro grupo para desconocer a la gente que a la cabeza de Daniel Jarro marchan rumbo a La Paz. A continuación, el desarrollo de nuestros titulares. Tras 2 días de movilización, los choferes orureños llegan a un acuerdo con YPFB y se levanta la medida. Oruro recibirá 300.000 litros de gasolina fósil y sin etanol, una de las primeras, en todo caso uno de los primeros acuerdos. Manuel Yugar con más detalles. Gracias. Transportistas orureños llegan a un acuerdo con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos referente a la provisión de gasolina y levantan las medidas de presión. Carlos Choque, dirigente del transporte urbano, informó que Yacimientos destinará a Oruro 300.000 litros de gasolina fósil, y misma que sería de buena calidad y no estaría mezclada con etanol. Para esto claramente se ha determinado de que a Oruro se va a destinar 300.000 litros de gasolina fósil. Esta gasolina fósil es denominada como gasolina especial, ¿no? Además, se logró consensuar en las reuniones con YPFB que las organizaciones de transporte y las federaciones de juntas vecinales serán parte del control de calidad de la gasolina a partir de la fecha. Y que también estas organizaciones, así como el transporte, pueda ser parte de la fiscalización del control en la provisión de los 300.000 litros por día que ha sido propuesto por el gerente general del yacimiento, gerente de comercialización de yacimientos a nivel nacional, y también el tema de la calidad pueda controlar las certificaciones y también la fiscalización por parte de estas organizaciones, ¿no? Para La Hora del País,
Fides, Oruro. Y por otra parte, la calidad del diésel pone también susceptibles a los empresarios del transporte pesado. Denuncian la presencia del personal ineficiente dentro de YPFB y exigen facilitar la importación directa de combustibles. Tenemos más detalles. Empresarios del transporte pesado se encuentran susceptibles por los reportes de sus afiliados de supuesta venta de diésel de mala calidad, al igual que la gasolina. El presidente de la Cámara Departamental del Transporte Pesado, Jorge Gutiérrez, al margen de esa preocupación, aseguró que el conflicto del combustible de mala calidad se da a raíz de que aún existiría gente ineficiente del anterior gobierno, incrustada en diferentes cargos dentro de YPFB, y que el gobierno debe realizar una auditoría para subsanar esa ineficiencia dentro de la estatal YPFB y ANH. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Tiene que seleccionar gente realmente probo, ya, realmente profesional para que pueda, ¿no? Vender o recibir el producto con mayor calidad. Pero si vamos a seguir con aquella gente que en su momento ha levantado la banderita azul, vamos a quedar fuera. Y yo pienso que lo están haciendo una mala jugada al mismo gobierno. ¿Para qué? Para desestabilizarlo, yo pienso así, ¿no? Porque al final ningún transportista va a poder tolerar, ¿no? Al margen de lo que el combustible es ahora casi al precio internacional, ¿no? Poder comprar combustible de mala calidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿no? Nosotros como sector estamos realmente preocupados. Ojalá no pase a mayores, ojalá de verdad se controle esta parte. Asimismo, Gutiérrez sugirió impulsar con más fuerza para que los privados también puedan importar combustible y evitar el monopolio de YPFB para generar mayor competencia en el mercado sobre la venta de carburantes. Porque acá tiene que haber competencia y en su tiempo nosotros también hemos pedido, ¿no? Tiene que entrar el privado. Cuanto más competencia es mucho mejor. Ahí vamos a nosotros poder abastecernos del combustible donde ofertan mejor calidad, ¿verdad? Pero hoy por hoy no sabemos en el mismo litraje si nos están dando lo correspondiente, en la misma calidad, si cumplen los estándares, ¿verdad? Para la hora del país, Fides Oruro. Algo más sobre este tema, el transporte libre se suma al pedido de resarcimiento de daños generado por la mala calidad del combustible. Lidia Arancibia, buenos días. Gracias, buen día, Javier. Transporte Libre del departamento de Oruro anuncia una demanda nacional por la mala calidad de la gasolina. En Chayapata la gasolina es negra. A Chayapata nos mandan el color negro, ese es turbio, se asienta abajo, ¿no ve? Igualito se asienta esa gasolina negra. Hemos pedido a ANH, a Chayapata, que nos puedan cambiar del color, pero nos dicen Chayapata es zonas rojas, nosotros no podemos mandarle gasolina de calidad. Es como es zona roja, se tienen que conformar con la gasolina negra. Severo Choquetiglia, ejecutivo departamental del Transporte Libre, anuncia un ampliado departamental a realizarse hoy. Los temas que van a abordar es la mala calidad del combustible, la doble vía Pinto Cruce Guanuni y las tarifas urbanas. Y Oruro no es una excepción, más al contrario, en Oruro también tenemos quejas, pruebas en el transporte libre, más que todo en el sector urbano que tenemos en la ciudad de Oruro, de igual manera en la interprovincial, quienes en realidad trabajamos con gasolina. Nosotros como ente matriz estamos directamente haciendo llegar las denuncias correspondientes. Si el término valiera una demanda al Ministerio para el resarcimiento de daños. Para la hora del país, Fides Chayapata. Cambiamos de información. Viceministra de Autonomía se ratifica en Oruro la voluntad del gobierno para concluir los proyectos UPRE y salvar lo que se pueda de las plantas mal instaladas. Johnny Sarabia con más detalles. Gracias. La viceministra de Autonomía, Andrea Barrientos, volvió a cuestionar el funcionamiento de la UPRE, que fue ni más ni menos que la alcaldía del estado donde se definían los proyectos que se iban a ejecutar, pero de acuerdo a la conveniencia de quienes solicitaban las obras, sin importar una adecuada planificación. Resultado de ello, tenemos varias plantas que se han instalado como empresas públicas, pero no están operando. Fue inversión vana, aseveró. Los proyectos UPRE, ¿cómo ha funcionado el UPRE en el pasado? El UPRE era la gran alcaldía del presidente, ¿no? Entonces yo, en vez de darte recursos, te condiciono y es lo que yo quiero. No funciona así. Solo para que tengan una idea, tenemos por lo menos 30 plantas industrializadoras de papa que han construido los municipios. ¿Y cuál de esas funciona? Ninguna funciona. Entonces, ¿de cuántos millones hablamos? Eso se ha hecho con el UPRE.
De todos modos, señaló que no nos podemos quedar en el lamento y lo que se tenga que concluir se lo tiene que hacer, en referencia a cerca de una decena de proyectos UPRE que en Oruro están a media ejecución. Todos los proyectos que estén a medio construir, vamos a saldar todas las planillas. Eso es un compromiso que se ha hecho desde Economía y se va a ir avanzando de acuerdo a la prioridad del proyecto. ¿Qué hemos pedido nosotros desde Autonomía? Que nos pasen la lista de proyectos priorizados para que se puedan avanzar. Hay casos donde ya está la inversión efectuada, se tiene la maquinaria, pero la planta no funciona, como en el caso de la planta procesadora de carne de camélido en Turco. Para ello hemos implementado la Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública, donde vamos a intentar salvar lo que más se pueda, aseveró. La OFEP está analizando cada una de las inversiones en empresas del Estado para ver cuál es el estado de situación. Si es que se puede mover la maquinaria a algún otro lugar, si es que puede haber un proceso de APP, es decir, una alianza pública-privada para que haya un proceso de inversión privado, si es que se tiene que readecuar. La OFEP está trabajando en ello. Para la hora del país, Fides Oruro. Gracias, Johnny. Para el final aflora la división también entre los desocupados de Guanuni. Surgió un grupo que desconoce la marcha a la paz que iniciaron Daniel Jarro y su gente. Dicen que no los representa. Manuel Yugar con más detalles. Gracias. Desocupados de Guanuni aseguran que la marcha a la cabeza de Daniel Jarro, que se dirige a la ciudad de La Paz, no los representa. Una representante de los desocupados que prefirió mantener su nombre en reserva advirtió al gobierno que no se dejen sorprender por esta marcha que correspondería a mineros cooperativistas que en su momento tuvieron la posibilidad de ingresar a trabajar a la empresa minera Guanuni. Sin embargo, no aprovecharon esa oportunidad. Evidentemente, hay un grupo que está encabezado por el compañero Daniel Jarro que se está realizando esta marcha desde Calamarca hasta la ciudad de La Paz. Nosotros queremos indicarle al gobierno de que no es el grupo de los ocupados de aquí de Guanuni. Ellos son otro grupo que, bueno, como le indicaba, siempre se han ido manejando. Son ex cooperativistas, no son, como se dice, no los jóvenes desempleados de aquí de Guanuni. No. La entrevistada manifestó que los desocupados jóvenes en Guanuni serían aproximadamente entre 300 a 500 personas que están realizando gestiones para ser atendidos en su pedido de fuentes laborales. Los jóvenes desempleados son más de 300 personas, ¿no? Por lo menos llegarán casi a 500, pero son gente desempleada de aquí de Guanuni, no son gente foránea, y estas personas estamos, por eso, como le digo, en el cuarto intermedio. Para la hora del país, Fides Oruro. Gracias, Manuel. Esas fueron las noticias más destacadas desde Oruro. Gabriela, volvemos a Estudios Centrales. Buenos días al país. Gracias, Javier. 7 de la mañana, 36 minutos, 33 segundos. Una nueva pausa en la hora del país. Ya vuelve la hora del país matinal. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Por Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas. Continuamos con la hora del país matinal.
La hora del país matinal está en Potosí. Gary Cárdenas, con usted ampliamos todas las noticias más importantes. Gracias, Gabriela. Buenos días amigos de todo el país. La ciudad de Potosí, la Villa Imperial, amaneció con una temperatura mínima de 6 grados centígrados y se prevé que llegue una máxima de 17. Cielos parcialmente nublados en la capital potosina. Inmediatamente vamos a revisar nuestros principales titulares. Ex cívico denuncia intento de aprobación de una ley de litio sin consenso del departamento de Potosí. Mala calidad de combustible aún no se registró en la ciudad de Potosí, pero choferes mantienen alerta. Y pérdida de 11.000 hectáreas de cultivos amenaza el abastecimiento de productos básicos al departamento de Potosí. Comenzamos con el desglose de estas y otras informaciones en el bloque Potosí, porque empieza a surgir denuncias de intentos de aprobación de una ley de vaporíticos para la industrialización de litio sin el consenso de los ciudadanos potosinos. ¿Quién lo dijo? Diego Quispe nos amplía la información. Expresó su profunda preocupación ante la supuesta intención del gobierno de introducir una ley de litio en la Asamblea Legislativa Plurinacional sin el debido debate ni la participación del departamento de Potosí. Además, instó al gobierno no cometer los mismos errores del movimiento al socialismo para evitar movilizaciones como el 2019. Yo creo que con moral suficiente el departamento de Potosí, por haberse movilizado el 2019 y haber rechazado estos contratos, primero el tema del contrato internacional, luego estos otros contratos que pretendía firmar el gobierno de Arce Catacora en desmedro de los intereses del departamento de Potosí, debe llamar la atención, debe poner un freno a toda intención de enajenación de los recursos naturales. Esperemos de que el gobierno haya calculado bien para tratar de hacer algunas acciones, primero ratificar contratos lesivos no solamente al departamento de Potosí, sino también lesivos a lo que es el Estado Nacional. Lo mismo pasa con el tema de la ley del litio, que nos han manifestado, de los mismos senadores y diputados del departamento de Potosí han manifestado esa preocupación de que el gobierno estaría pretendiendo meter una ley del litio mediante contrabando para que sea analizado, debatido y aprobado. Y una ley del litio que no ha sido consensuada con el departamento de Potosí, y eso es lo peor, de que se quiera cometer los mismos errores del pasado. Para la hora del país, Fides Potosí. Gracias, Diego. Continuamos con más. El representante del transporte libre en el departamento de Potosí indicó que hasta ahora no se ha evidenciado daños en motores ni irregularidades que puedan atribuirse a la mala calidad del combustible, el cual ya fue denunciado en departamentos del eje central. Víctor Sánchez, dirigente del transporte libre, exigió sancionar a los responsables de la distribución de la mala calidad de combustible que afecta a las familias más humildes, ya que esta situación deja sin su fuente de trabajo a los conductores que viven del día. Efectivamente, estamos siendo afectados, especialmente en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz ya se ha detectado. Tanto en el Beni, los hermanos mototaxistas han sido afectados precisamente referente a la calidad del combustible que se está comercializándose en diferentes surtidores. Y eso finalmente han dicho de que ya hay una alteración precisamente referente a este producto que es la gasolina, ¿no? Entonces, nosotros como transportistas sumamente preocupados, tanto los pistones, la cámara de combustión, todo eso, ¿no? Y eso afecta evidentemente al cigüeñal, afecta directamente a la camisa del motor que trabaja los 4 pistones. Entonces prácticamente ese motor ya no sirve. Entonces, viendo desde un punto de vista técnicamente, estamos haciendo una evaluación, un análisis, para que realmente responsabilizar precisamente a las autoridades que realmente están dañando a la gente más humilde, a la gente que necesita, que tenemos hijos en edad escolar, estudiante, todo, sin herramienta de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Y lamentablemente vamos a entrar en una situación muy lamentable en cuanto se refiere al mantenimiento de nuestras familias. Hasta ahorita no tenemos, pero cualquier momento puede presentarse y eso es lo que tenemos que precaver. Todas las previsiones necesarias, caso contrario va a haber conflictos. El transporte de Potosí cuestionó las malas decisiones que estaría tomando el gobierno nacional con relación a la venta del combustible, ya que este sector esperaba mejoras
con el cambio de gobierno, pero no fue así. Es por esta situación que anunciaron posibles movilizaciones de continuar con esta dificultad de la mala calidad de combustible. Cambiamos de ámbito informativo debido a las diferentes lluvias y fenómenos climatológicos que se registraron en el departamento de Potosí. Se pone en riesgo la seguridad alimentaria por la pérdida de diferentes hectáreas de cultivos. Volvemos contigo, Diego. Gracias, Gary. Los fenómenos climáticos extremos vuelven a golpear al departamento de Potosí. Los reportes preliminares confirman que intensas granizadas afectaron seriamente a 6 comunidades del municipio de Colquechaca y a 7 comunidades del municipio de Cochas. Hasta la fecha se ha reportado la pérdida de más de 11.000 hectáreas de cultivos de sembradíos de papa, maíz, haba, trigo y cebada. Delfín Torres, director de gestión de riesgos de la Gobernación, informó que esto no solo afecta a la economía de los pequeños productores, sino que enciende las alertas sobre un posible desabastecimiento y el incremento de precios en los mercados de estos productos. Nuevamente tenemos la presencia de fenómenos naturales en el departamento de Potosí, en específico la granizada en los municipios del departamento. Se han reportado de manera preliminar que se ha tenido presencia de granizadas en los municipios de Colquechaca, como también en el municipio de Cochas. En el municipio de Colquechaca han sido afectadas más de 6 comunidades, en el municipio de Cochas más de 7 comunidades, ¿no? Afectados, en este caso en el municipio de Colquechaca tenemos más de 200 hectáreas afectadas, como también en el municipio de Colquechaca. Cultivos afectados nos han reportado lo que es al cultivo de maíz, papa y haba, son los cultivos que más están siendo afectados por estos fenómenos naturales. Queremos indicar también al pueblo potosino de que hasta el momento ya tenemos registrado en base de datos a más de 23.000 familias afectadas por estos fenómenos naturales, más de 11.000 hectáreas que ya han sido afectadas en diferentes cultivos, como hemos hablado de papa, maíz, haba, trigo o cebada en este caso, ¿no? De forma de que los municipios afectados ya son más de 29 municipios. Para la hora del país, Fides Potosí. Y para culminar, Transporte Libre en el municipio fronterizo de Villazón sale en marcha de protesta en el frontis de la Fiscalía de este municipio para exigir el esclarecimiento de la muerte de uno de sus afiliados. Freddy Loaiza nos tiene todo el informe. Adelante, Freddy. Gracias. Todas las modalidades de la Asociación del Transporte Libre de Villazón salieron en una marcha de protesta frente a la Fiscalía de nuestra ciudad, exigiendo el pronto esclarecimiento de la muerte de uno de sus afiliados en un dudoso accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este jueves en un camino vecinal al este de la provincia. El doctor Miguel Terceros, fiscal del Ministerio Público de nuestra ciudad que atiende este caso. Ha pasado este hecho más o menos, estamos calculando conforme nos ha informado la familia, de 2 de la mañana ha salido el señor a 2:30, porque son 15 minutos de allá que hemos calculado. Ese lugar es despoblado, ustedes conocen, no hay ni para poder sacar cámaras, ni poder preguntar a nadie. Entonces, pero de todas maneras, en el momento se ha dispuesto la búsqueda de rastrillaje en los garajes, en los talleres mecánicos, garajes particulares, la búsqueda de un vehículo, ni siquiera sabemos cuál es. Ustedes tienen que entender y comprender, porque no hay nada que nos dé una pista para poder averiguar. Tenemos la referencia que es un vehículo azul, tal vez con unas líneas rojas, por el impacto que tiene el vehículo. En el informe para la hora del país, Fides Villazón. Y eso es todo en cuanto al panorama informativo generado en este departamento. Desde la cabina central de Radio Fides Potosí, retorno hasta Estudios Centrales. Gabriela, buenos días, país. Gracias. Pausa en la hora del país, 7 de la mañana, 47 minutos, 12 segundos. Ya vuelve la hora del país matinal. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada
y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La Hora del País vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Estamos de aniversario. Cumplimos 87 años. Radio Fides, tu voz amiga. Continuamos con La Hora del País matinal. Noticias en La Hora del País. Estamos en Trinidad, en el Beni. Edgar Ramos en directo. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros desde esta bella región de la Amazonía boliviana en el departamento del Beni. Actualmente tenemos una temperatura de 26 grados centígrados, una humedad relativa del ambiente del 90%, no tendremos lluvia en esta parte del país. Vamos rápidamente con el desarrollo de las informaciones. Los principales titulares que tenemos en el bloque en esta parte del país: sube 10 centímetros de agua en cercanías del municipio de Riberalta. Expertos de la UGR pronostican que no habrá inundaciones este año. Gobierno Nacional intentará reactivar el proyecto del hospital de tercer nivel en Trinidad tras inspección de autoridades nacionales y parlamentarios. Gerente de YPFB de Cochabamba confirma su presencia en Trinidad para explicar por qué se comercializa la gasolina especial Plus en la capital del Beni. Vamos rápidamente con el desarrollo de las informaciones. Pedro Chávez, él es responsable de la unidad de gestión del municipio de Riberalta. Los últimos días ha aumentado en 10 centímetros los niveles del río Beni en el lugar, y esto se debe a que las aguas vienen descendiendo desde Pando hacia Riberalta, y se pronostica que posiblemente no habría inundaciones porque las lluvias están terminando su época, aseguró. En el municipio de Riberalta nos encontramos en la cuenca media, la cuenca baja es Estación de Esperanza, y la cuenca arriba sería Urrenaval, de Santa Rosa, ¿no? Entonces allá está subiendo y es que también suba allá. Más bien que a través de nuestro monitoreo vemos que la cuenca baja del río Mamoré, que es Mollera Merí, está con alerta amarilla. Porque si estuviera en alerta roja por crecida, en alerta naranja, entonces porque el río Beni desemboca en el Mamoré, ¿no? Entonces ahí no puede atajar la lluvia, mejor dicho, el río, ¿no? Entonces no sale fácilmente, entonces ahí no puede retener el agua y eso no puede provocar inundación, desborde incluso. Entonces, gracias a Dios que no en la cuenca baja del río Mamoré o de Camerín están con alerta amarilla por crecida del río. Tenemos ya la cantidad de lluvia que se registra en la temporada de lluvia, que empieza desde octubre, ¿no? Se ha adelantado un poco la lluvia, creemos con los datos que tenemos anteriores que ya estamos en la última cantidad de lluvia. Cambiamos de información. Llegó una comisión de alto nivel del Gobierno Nacional para inspeccionar el hospital de tercer nivel, y este hospital que está casi 5 años abandonado y se tuvo problemas con la empresa que estaba construyendo. Se demandó entre el Gobierno Nacional y la empresa, y esto está en los tratos judiciales. Según la parlamentaria Carla, ha asegurado de que se va a buscar financiamiento y reactivar este hospital nuevamente, según se pronostica para este año. Que quería asegurarse de la infraestructura de lo que había, porque si bien hay una documentación legal y técnica del estado de la obra, teníamos que realizar la visita para ver los desgastes también del tiempo que lleva paralizada la obra, ver lo que hay en el terreno, para poder evaluar la posibilidad de reactivar la brevedad posible este proyecto, que es de tanta urgencia para los trinitarios y los venianos. Tenemos en el lugar obra fina en la parte de las habitaciones, tenemos obra gruesa en algunos otros sectores, está el avance, es necesario reactivarlo con un nuevo presupuesto, un nuevo proyecto, y hay un problema jurídico, un tema legal con la empresa constructora, por esto fue la paralización, que se tiene que resolver. Ya verán la manera de reactivar con la empresa cambiando el presupuesto o hacer una nueva licitación a la brevedad posible. Estamos en el 50% de avance de obra física en papeles, como le digo. Cambiamos de información. El día de ayer el Comité Cívico a las 3 de la tarde tenía que tomar decisiones en el caso de YPF por el carburante que se comercializa en la ciudad de Trinidad.
recibieron una comunicación oficial de Cochabamba que llegarán ejecutivos de alto nivel a Trinidad para socializar por qué se está vendiendo gasolina Especial Plus en Trinidad. Félix Sanginés, quien es secretario general del Comité Cívico del Beni, explica la carta. En atención a su nota citada de referencia, mediante la presente tengo bien comunicada a su autoridad la confirmación de la reunión de emergencia a efectuarse el día martes 10 de febrero del 2026 a hora 10 a.m. en instalaciones del Comité Cívico del Beni, con el objeto de tratar el tema de abastecimiento de combustible en el departamento del Beni y en la ciudad de Trinidad. Con este motivo, saludo a usted muy atentamente. Atentamente, ingeniero Víctor Lizaga Pozo, Distrital Comercial Centro, AI, YPFB. Indicar que la carta estaba para el día martes, pero como han confirmado las otras autoridades nacionales, la reunión se va a llevar a cabo el día lunes a hora 19, 7 de la noche, acá en instalaciones del Comité Cívico. De esta manera queremos invitar a toda la población en general. En esta reunión se va a solicitar que no están de acuerdo con el nuevo gerente de YPF regional, Beni, esto obviamente por las últimas reuniones que tuvieron. Ese es el panorama informativo que se genera en esta parte del país. Gabriela, retorno hasta la sede de gobierno. Gracias, Edgar, por las noticias de Trinidad. Momento de trasladarnos hasta Tarija. Daniel León. Noticias. Fides Tarija, con energía limpia. Gracias, Gabriela. Buen día, país. En el bloque Tarija, el presidente Rodrigo Paz, en su estadía por el Día de Compadres, anunció que después del carnaval presentarán proyectos con recursos garantizados. En Bermejo, CETAR dice que no tiene recursos para mejorar el sistema de distribución de energía eléctrica. Y desde Yacuiba repudian que la ideología del MAS cerró las puertas a las inversiones. Abordemos lo anunciado. El mandatario Rodrigo Paz Pereira estuvo en Jueves de Compadres y, acompañado de sus candidatos a subnacionales, dijo que después del carnaval presentarán proyectos con recursos garantizados. Esta mañana trabajando para firmar acuerdos, recursos que llegarán de Europa y llegarán de la CAF para todo el país. Ahora he pasado a visitar a mis compadres y comadres y además hemos traído una empresa que estaba evaluando lo que es carnaval en líneas generales en el país para mejorar y proponer las siguientes iniciativas para el carnaval nacional, y parte del carnaval es compadres. Así que hay unos gringuitos caminando que están haciendo evaluaciones no solo en Tarija sino en todo el país. Por eso un cariño. Esas son las formas de ir construyendo la patria paso a paso y haciendo las formas adecuadas. Y más tarde cerramos con reunión con unos empresarios que están llegando esta tarde, de inversionistas de la Argentina, de Paraguay, para con Bolivia. Hay que aprovechar el día, 24 horas de trabajo, 7 días a la semana. Un fuerte abrazo, viva Tarija, viva nuestro carnaval, viva Bolivia. Viva. Se espera que para Tarija esté el financiamiento para la planta de tratamiento de aguas residuales, equipamiento e ítems para el hospital oncológico, un nuevo tomógrafo, cambio de tuberías de la represa de San Jacinto, financiamiento para la presa Carrizal y la culminación del mejoramiento del aeropuerto Oriel Lea Plaza. Por otra parte, el mandatario se refirió a sus detractores y destacó que ya no habrá más insultos, mas no se refirió a los daños ocasionados a los motorizados con el tipo de combustible. Tarija es corazón, es espíritu, alma, es ganas de vivir, y eso es lo que vamos, como dije ayer, nunca más la agresión entre tarijeños, nunca más el insulto, se tiene que ser la fortaleza, no la queja, la propuesta. Ayer cuando estuve con los empresarios, 5 veces que Tarija propuso, cuando propuso tuvo presidencia. Y cuando yo estaba en campaña, ¿se acuerdan? Yo quiero que Tarija tenga voz. No, no va a ganar ni la presidencia de su barrio, que no sé qué. Bueno, pues los tarijeños hemos ganado, Bolivia ha ganado y vamos a pelear para que el país le vaya mejor. Ahora nos vamos hasta Bermejo con José Luis José. Constantes cortes de energía eléctrica desnudan problemas de inversión en la red de distribución. El gerente de CETAR, Edwin Flores, señala que urge una cumbre energética porque la energía que se adquiere del sistema nacional tiene un costo elevado, razón por la cual no se puede hacer mejoras internas. Casi el 80% de los recursos se va al interconectado. O sea, y esa información, cuando se inauguró el interconectado, no nos avisaron.
Nosotros se generar gas, y como el gas era barato, pagamos 300.000 bolivianos la factura. ¿De cuánto estamos hablando? Ahora estamos hablando de 1.400.000. Tengo mes. Y tú le multiplicas por año, son 18 millones. No. ¿Cuánto le sobraría más o menos? Nosotros nos sobraría para pagar personal y para hacer inversiones menores, como este caso en Barrio Paredes que se quemó ayer y transformadores menores. A este paso, con la factura del interconectado, que son el doble, casi el triple, no creo que esta empresa a futuro salga a flote. La información desde Bermejo para La Hora del País. Ahora está Yacuiba con Wilfredo Díaz. El adoctrinamiento del movimiento al socialismo con falsos discursos de la nacionalización fue un cierre hermético a la inversión de las empresas transnacionales en la exploración de hidrocarburos, y sin inversores no hay desarrollo. Son las palabras del licenciado Luis Alberto Sánchez, que analiza la situación del país. La ideología nos ha cerrado las puertas a inversiones extranjeras. Ustedes recuerdan el 2006, nacionalización de yacimientos. Todas las transnacionales que perforaron y hicieron exploración, desarrollo de pozos, nunca más volvieron a poner sus quintos en Bolivia. Fueron a Argentina, a Paraguay, a Perú, menos a Bolivia. ¿Por qué? Porque la ideología era esa: estatizar, expropiar, nacionalizar. Entonces, no ha sido una buena señal y lo ha aislado a Bolivia de las inversiones extranjeras. Y el desarrollo se consigue con inversión extranjera. Desde Yacuiba, La Hora del País. Gabriela, hasta aquí las noticias para La Hora del País. Fides Tarija, 100% energía limpia. Gracias, Daniel. Y La Hora del País cierra en Pando, en Cobija, Juan Carlos Paredes. Gracias, buenos días país, aquí las noticias desde la Perla del Acre. Hoy será un día con temperatura bastante elevada, 34 grados. A continuación nuestros titulares. Exa Municipal Cobija registra más de 10.000 usuarios que no cancelan por el servicio. Policía de Pando demanda la falta de mantenimiento y combustibles para realizar su trabajo de seguridad ciudadana en Pando. Ciudadano que cometió una infracción de tránsito fue obligado a pasar 1 hora de clase de educación vial, ya no como antes pago de multa. Ahora vamos al desarrollo de nuestros principales titulares. Exa Cobija anuncia que ejecutará un plan de cortes masivos de servicio debido a la morosidad de cerca más de 10.000 usuarios, una situación que afecta significativamente la economía de la empresa, lo ha señalado su director administrativo Jimmy Mercado. Una gran cantidad de usuarios en mora y obviamente esto es una deficiencia para la empresa. El año anterior, en el mes de diciembre, se aprobó un plan de corte masivo. Tenemos casi 10.000 usuarios en mora y obviamente en enero, febrero se va a seguir con este corte para llegar al 100% de nuestros usuarios en mora. Tenemos en la actualidad 13 grupos de corte, lo que anteriormente teníamos 6, y esto nos va a permitir llegar a toda la cantidad de usuarios que están en. Seguimos con más noticias. El comandante departamental de policía Erlan Monasterio ha manifestado que la gobernación y la alcaldía de Cobija no están realizando el mantenimiento adecuado ni suministro de combustible a los vehículos de la institución. Esta situación limita significativamente las movilizaciones para lo que es el trabajo de seguridad ciudadana. Increíble, el día de ayer estábamos preparando y coordinando con el Ministerio Público poder realizar un viaje de manera inmediata, pero cuando recibo la información de que los vehículos no tienen el combustible desde el año pasado, no tienen el mantenimiento desde el año pasado, estamos preveyendo movilizarnos en 3 camionetas, pero fue imposible, a lo cual el señor fiscal del distrito, comprendo por la situación también de la emergencia, tuvo que coordinar con la Fiscalía de Porvenir, tuvimos que hacer habilitar una camioneta de emergencia, la de Humaita, para que puedan trasladarse al lugar, y pedirle a la población andina también que se preocupe, porque actualmente el patrullaje que tendría que hacer a vehículos se está reduciendo el patrullaje a pie. Los planes de alto impacto que deberían ser de manera más permanentes también se están reduciendo. Más noticias. El director departamental de tránsito, coronel Luis Fernando Suárez, manifestó que se procedió al secuestro de una motocicleta que no contaba con la placa de circulación en esta capital. El conductor fue sancionado por desobediencia a la autoridad
siendo obligado a asistir a 1 hora de clase de educación vial como medida correctiva. Que dice en el artículo 440, obediencia en el Estado de Bolivia a la autoridad de tránsito. Es decir, que ese policía que está en la calle, que puede ser primo de cualquiera de nosotros, familiar de cualquiera de nosotros, está en la calle dando orden, secuestro dentro de la Dirección Departamental de Tránsito hasta que se presente la documentación correspondiente que acredita que él es el propietario de esta motocicleta. De igual manera se está llamando a los técnicos peritos de la Dirección Departamental de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos para que certifiquen que esta motocicleta es legal y se encuentra legalmente ingresada a nuestro territorio boliviano. Y esta persona va a ser sancionada con pasar clases de educación vial en nuestra dependencia de la Escuela de Educación Vial, hasta que cumplan el marco de esa determinación que se está tomando, como corresponde en el marco de la normativa. Esta persona se va a quedar acá con estas actividades, obligada a venir 1 hora. Para la hora del país, Fides Cobija. Ya vuelve la hora del país matinal. Palabra y vida. Palabra y vida. Viernes 6 de febrero. La fama de Jesús se había extendido y llegó a oídos del rey Herodes. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró, danzó y gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Es bueno llevar la palabra de Dios donde vayas. Tómala, llévala contigo. Es Jesús que nos habla. Palabra y vida. Palabra y vida. Continuamos con la hora del país matinal. Los barrios, los municipios, desde todos los puntos cardinales. Un servicio informativo local. La hora del país, La Paz. Amigos, comenzamos la hora del país La Paz y en los próximos minutos estaremos revisando las noticias locales más relevantes. Comenzamos a continuación con titulares. Agreden y mandan al hospital a dirigente microempresario por respaldar proyecto de ley contra los bloqueos de caminos. Víctimas de Sencata niegan amenaza a presidente de Comisión de Justicia y afirman que ley contra los bloqueos atentan los derechos. Policía registra 6 casos de feminicidio. Ampliamos las noticias y agreden y mandan al hospital a dirigente microempresario, esto por respaldar el proyecto de ley contra los bloqueos de caminos.
cerca de la calle Comercio, y ahí pues donde me han agredido, me han agredido estos dirigentes. El dirigente del Comité de Defensa de la Industria Nacional, Emilio Gutiérrez, denuncia que fue agredido por gente afín al movimiento socialismo por respaldar públicamente el proyecto de ley contra los bloqueos de caminos que se trata en la Asamblea Legislativa. Contó a Radio Fides que a raíz de la golpiza de esta gente tuvo que estar internado en un centro hospitalario en donde se recupera favorablemente. Son las micro, pequeñas empresas y también no hay inversión nacional, no hay inversión extranjera, entonces tampoco hay turismo, no llegan los turistas al país cuando hay bloqueos, entonces afectan a todos y el desempleo ha crecido enormemente, está sobre más del 20%. Sobre esas cosas hemos declarado en la Plaza Murillo, ahí la conferencia, los testigos, ahí los periodistas, y después de eso me han perseguido y me han encontrado ahí cerca de la calle Comercio, y ahí pues donde me han agredido, me han agredido estos dirigentes que, bueno, algunos los conozco que eran gente del MAS, y bueno, por todas esas cosas hoy en día hemos sufrido, hemos llegado internados, están en el hospital, y bueno, ya hoy día ya un poco nos hemos recuperado, pero como te digo, esos son los riesgos, sabes qué cosa, por donde uno puede hablar libremente, ¿no? De acuerdo a nuestra Constitución, tenemos la libertad de expresarnos, pero no podemos, cada uno tiene su pensamiento, su libertad ideológica, política, y bueno, en este caso nosotros como dirigentes hemos defendido como Comité de Defensa, como expresidente del Comité de Defensa de la Industria Nacional, defendemos, ¿no?, lo que es todo lo que es el aparato productivo de nuestro país. Lamenta que no se respete la libertad de expresión sobre este tema. Ratifica que los bloqueos de caminos son perjudiciales y que es necesaria la aprobación de un proyecto de ley para castigar esta práctica. Hay varios dirigentes que estaban ahí también en la Plaza Murillo, y uno de ellos me agrede porque yo he respaldado y dar mis argumentos por qué es importante salir de esta ley antibloqueos. Y bueno, pues entonces nosotros hemos argumentado claramente que los bloqueos afectan enormemente a nuestro desarrollo. Por culpa de los bloqueos se destruyen las micro, pequeñas empresas. Apolinar Paco, Grupo Fides La Paz. Más noticias. Representante de los gremiales en el Alto dice que el vicepresidente Lara no suma al gobierno. Totalmente nos está haciendo quedar mal. Tiene que darse talla a la investidura en el cual está en este lugar. El representante de los gremiales y candidato a concejal por la ciudad de El Alto, Luis Paco, criticó la gestión del vicepresidente Edman Lara, señalando que en este momento la segunda autoridad del país resta y no suma. En declaraciones, Paco cuestionó la falta de formalismo de Lara en el ámbito internacional y sugirió que su desempeño no ha sido acorde con las expectativas de su cargo. No podemos mentir, ¿no? Porque estaríamos ya faltando a la verdad, pero sí, ¿quién se está aplazando? El señor Lara. Totalmente, hasta como bolivianos nos hace quedar mal. ¿Qué hace nuestro vicepresidente en Panamá? Caramba, por lo menos que se dé su lugar el caballero. Eso nos representa a todos nosotros, por si acaso. Totalmente se está equivocando el caballero. Por eso en este momento el señor Lara resta, no suma por si acaso. El representante también cuestionó su descontento por los repetidos llamados públicos de Lara para acercarse al presidente Rodrigo Paz a través de redes sociales. Según el candidato, si realmente Lara busca una reconciliación con el mandatario, debería hacerlo de manera interna y no hacer públicos sus pedidos en plataformas como las redes sociales. Está mal, por ahí nomás ya empezamos todo el tiempo llamando al presidente, ¿no? Señor Rodrigo, haremos las paces, pues, hablaremos. Seamos más diplomático, que mandes con una notita, debe tener por lo menos que le vaya a tocar la puerta de su despacho, él es vicepresidente. ¿Qué espera pues el señor Lara? Que le diga el presidente también con otro TikTok, está bien hermanito, nos vamos a sentar a tal hora, ¿eso quiere? Totalmente nos está haciendo quedar mal. Tiene que darse talla a la investidura en el cual está en este lugar. Para la hora del país, Fides La Paz. Continuamos con más noticias. Y víctimas de Sencata niegan amenaza a presidente de Comisión de Justicia y afirman que ley contra los bloqueos atenta a los derechos humanos. La Comisión quiere hacer un proyecto de ley, tiene que ser amparado ante los estándares internacionales. Las víctimas de Sencata niegan que hayan amenazado al presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Manolo Rojas, en donde está el proyecto de ley contra los bloqueos de caminos. El representante de las víctimas de Sencata, David Inca, aclaró que solo le recordaron al presidente de la Comisión de Justicia que cualquier proyecto de ley de estas características debe ser amparado en los estándares de la protesta social, de organismos
internacionales. En ninguna parte del documento que hemos presentado dice están siendo amenazados. Lo que sí hemos puesto es de que van a ser denunciados por violación a los derechos humanos, por omisión o por comisión, si es que no toman en cuenta en su debate los estándares internacionales que Bolivia está obligado a cumplir. Esa es la única aclaración que se tendría que hacer. ¿Prohibir los bloqueos de caminos sería violar los derechos humanos, don David? Los que violan derechos humanos solo son servidores públicos. Es decir, si quieren poner la tipología de bloqueo como delito, tiene que haber un estudio de carácter doctrinal jurídico amparado en documentos internacionales sobre este tema, y no solamente llegar y decir esto ya es un delito, porque en el otro proyecto habla de que tampoco tendría que ser también delito el cerco. Inca explicó a Radio Fides que la CDH recomienda la conformación de una comisión de alerta temprana para evitar que la protesta llegue a un bloqueo de carreteras. Que plantea el Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana. Y lógicamente la CIDH ha presentado un informe o recomendaciones sobre este tema también, sobre lo ocurrido de Sencati y Sacaba. Y ahí plantean de que se conforme una entidad permanente de alerta temprana de conflictividad, para que esta comisión o esta entidad vaya al lugar de los hechos, dialogue, porque esa es la manera de resolver los conflictos, y no se llegue a estos extremos de huelgas de hambre, marchas, paros y por última instancia bloqueo. Apolinar Paco, Grupo Fides La Paz. Ya vuelve la hora del país. La Paz. Atención La Paz, este 21 de enero regresa Fides en las Ánforas, Elecciones Subnacionales 2026. Elecciones Subnacionales 2026. Entrevistas exclusivas con los candidatos a la gobernación y las alcaldías de La Paz y El Alto. Conoce sus propuestas y planes de gobierno. No te lo pierdas, sintonízanos todos los miércoles de 15 a 16 horas. Fides en las Ánforas, tu espacio para informarte y decidir, con la potencia informativa del Grupo Fides. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada, el ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Mary Vaca. Aquí escuchamos, analizamos y reflexionamos sobre casos de injusticia, vulneración a los derechos humanos. Continuamos con La Hora del País. La Paz. Más noticias en La Hora del País. La Paz y vecinos denuncian abandono y focos de infección, esto en inmediaciones del Puente del Arquitecto en El Alto. Tan importantes como este, de convertir a nuestras calles y avenidas en urinarios públicos no resueltos por el municipio alteño hace más de 10 años atrás. La falta de limpieza en sectores céntricos de la ciudad de El Alto genera molestias entre vecinos y también sus dirigentes. El presidente de la FEJUVE emergente, Pablo Daza, denunció que el municipio no brinda atención adecuada a la higiene en inmediaciones de la pasarela del arquitecto y del Consejo Municipal, donde las calles se habrían convertido en urinarios públicos, generando además focos de infección. Se ha convertido en un urinario público, espacio de polución, de contaminación, y puede cualquiera contraer cualquier enfermedad en este espacio. El olor realmente el olor a pis, el olor a heces fecales, a basura, es insoportable. Con el sol, obviamente, esto se acrecenta más. Vecinos de este sector expresaron su malestar por la falta de higiene e inseguridad. Indicaron que pese de haber solicitado la atención al Consejo Municipal y a la Alcaldía,
ciudadanía no recibieron respuestas. Acordaron que la pasarela del arquitecto, inaugurada hace ya 8 años, actualmente se encuentra en condiciones poco seguras. Inclusive sentir el olor de este espacio público, una calle tan importante que comunica precisamente a la zona central 12 de octubre con la avenida Juan Pablo 6 de marzo. Es increíble cómo, compañeras, estando al lado del Consejo Municipal, nuestra institución edil no le haya prestado atención. Más de 8 años en las que se ha inaugurado esta pasarela del arquitecto, que se ha convertido en un espacio de inseguridad ciudadana, pero además ustedes pueden ver en las imágenes, ante un urinario a luz pública, en el lugar donde está ubicada la pasarela del arquitecto. Rocío Chávez, Fides La Paz. Dejamos de lado ese tema, continuamos. La policía registra 6 casos de feminicidio a poco más de un mes de este 2026. El informe de la Policía Nacional con respecto a estos lamentables casos reportados, 6 de feminicidio. A la persona de sexo femenino fallecida se la traslada a la morgue judicial, donde se realiza la autopsia médico legal. A poco más de un mes de lo que va del año, el país registró 6 hechos de feminicidio en diferentes partes del país. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, Roberto Caetano, informó que los 6 casos se dieron en diferentes escenarios y circunstancias. En la mayoría de los casos fueron cometidos por las parejas de las víctimas de este crimen. 2 casos, uno en el departamento de Santa Cruz y el otro en el departamento de Cochabamba. El primer caso se ha suscitado en el municipio de Guarnes, en un barrio denominado Coloradillo, al interior de un domicilio donde personal de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia se ha constituido y ha podido observar a una persona de sexo femenino sin signos vitales, la misma que presentaba manchas rojizas aparentemente hemáticas. En el otro ambiente se encontraba un sujeto de sexo masculino, quien presentaba heridas a nivel de la garganta, a nivel de los antebrazos y muslos. Aparentemente estas heridas eran por un arma punzocortante. Inmediatamente, como este individuo tiene signos vitales, se lo traslada a una clínica para ser atendido por los galenos. Así también a la persona de sexo femenino fallecida se la traslada a la morgue judicial, donde se realiza la autopsia médico legal, estableciéndose como causa de muerte una laceración pulmonar, un shock hipovolémico hemorrágico a consecuencia de una herida a la altura del tórax. Cambiamos de noticia, vamos a establecer contacto directo con el asambleísta departamental Israel Alanoca. Ayer la Cámara Baja ha decidido aplazar la elección de los vocales del Tribunal Electoral Departamental de La Paz debido a un amparo constitucional presentado por el ciudadano Hugo Aliaga Gutiérrez, el cual debe ser resuelto por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, además de otras observaciones. Vocal continúa aplazada esta designación, no se han logrado consensos, nuevas observaciones desde la Cámara de Diputados. Asambleísta Israel Alanoca, asambleísta departamental, decíamos que ayer la Cámara Baja ha decidido aplazar nuevamente la elección de los vocales del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, un amparo constitucional, además de estas nuevas observaciones. ¿Qué pasó en la comisión? No se ha logrado subsanar, se remitió hace algunas semanas atrás la lista con las observaciones, sin embargo, nuevamente son 2 factores que fueron determinantes para que no se logre hasta el día de hoy vocales en el Tribunal Supremo Departamental. Así es, buenos días. Primeramente un cordial saludo a los que nos están escuchando. El día de ayer hemos tomado conocimiento que se ha presentado una acción de amparo constitucional, como usted bien ya lo ha dicho, y bueno, eso ha sido la decisión para que
la Cámara de Diputados por mayoría pueda pues aplazar la elección de vocales para el Departamento de La Paz hasta que se determine en una audiencia de amparo constitucional el fondo del tema. En honor a la verdad, le comento que no conocemos hasta este momento el tenor o los argumentos jurídicos de esta acción de amparo constitucional. Obviamente solamente hemos tomado conocimiento el día de ayer que a raíz de esta acción se ha aplazado, y bueno, nosotros vamos a estar a la espera, tal vez si hay alguna notificación o algo para que podamos nosotros primeramente enterarnos cuál es el fondo de esta acción. Sin embargo, al margen de esta acción, quiero decirlo vehementemente, que al menos no ha existido consenso en la Asamblea Departamental en su totalidad para volver a elegir estas ternas, ¿no? Toda vez que quien se impone, digamos, en la Asamblea Departamental es el bloque mayoritario, juntamente algunos más de sus aliados, toda vez que al menos a nosotros, nuestra bancada de Somos Pueblo, que es de 4 asambleístas, no hemos estado de acuerdo con las decisiones, toda vez que seguimos insistiendo nosotros que el tema de meritocracia debería primar en las 4 ternas. Sin embargo, solamente en la última remisión de listas se ha cambiado a una postulante, es decir, se ha sacado una mujer postulante y se ha puesto a otra postulante representante de los pueblos indígenas. Solamente hicieron ese cambio y los remitieron, es decir, no se ha revisado bien la meritocracia que debería haber, y que la Cámara de Diputados exhortó a la Asamblea Departamental de La Paz a formular las ternas, pero en base a la meritocracia. Y bueno, ahora vemos que también nuevamente se ha aplazado a raíz de un amparo constitucional. Efectivamente, asambleísta, meritocracia es una de las observaciones, además de denuncias de parentesco con asambleístas, incumplimiento del criterio de paridad y representación indígena son las causas que empañaron la elección de los vocales del Tribunal Electoral Departamental. ¿Qué pasó, por ejemplo, con estas denuncias de parentesco con asambleístas e incluso este incumplimiento del criterio de paridad y representación indígena? ¿Cuál es la postura que está asumiendo la bancada del Movimiento al Socialismo y está perjudicando este desarrollo? Sí, como yo le comentaba, la Cámara de Diputados en una segunda vez observó el tema de la paridad de género respecto al tema de representación indígena, ¿no? Como son 4 ternas que se han remitido, en esas 4 ternas tenía que haber la participación, obviamente, de paridad y equidad de género de representación indígena. Sin embargo, en la penúltima lista que mandó el Movimiento al Socialismo, solamente se eligió a 2 varones representantes de los pueblos indígenas, y no así también a 2 mujeres. En esta última no se subsanó en su totalidad, toda vez que solamente enviaron a una mujer, es decir, a 2 varones y una mujer. Entonces, a nuestro juicio, no, al menos en mi bancada, nosotros consideramos que deberían elegirse a 2 mujeres más de representación de pueblos indígenas. Así que todos estos factores también, creo que el día de hoy todavía no han entrado al fondo del tema, porque ahí creo que va a salir otra observación, toda vez que ayer solamente se paró esta elección de vocales a raíz de una acción de amparo constitucional, ¿no? Entonces, lo que tenemos conocimiento es que el amparo constitucional se va a dar el 11 de febrero, es decir, este miércoles, y vamos a ver cuáles son también los argumentos del postulante que accionó, y bueno, esperamos pues que esto también se pueda resolver. Sin embargo, nosotros llamamos también a la reflexión al Movimiento al Socialismo, que si va a existir un rechazo nuevamente, que pueda haber un consenso con todas las bancadas, toda vez que nosotros al menos decimos que debe primar, ¿no?, la meritocracia. Por último, asambleísta, y justamente era mi próxima pregunta con respecto a este amparo constitucional, Hugo Aliaga Gutiérrez es un postulante, se conoce las razones por las cuales se presentó este recurso, y también, para cerrar la entrevista, asambleísta, ¿qué es lo que se espera de ahora en más? ¿Aguardar estas subsanaciones, un pronunciamiento en la Cámara de Diputados? Sí, lo único que conocemos de este postulante, el señor Aliaga, es que, él tiene 90 puntos, ¿no? Respecto a la información que tenemos,
90 puntos, es representante también de los pueblos indígenas y bueno, el argumento específico, al menos yo en honor a la verdad no lo conozco, pero ese es el antecedente que puedo tener, ¿no? Y él accionó, creo que en contra del presidente de la Cámara de Diputados, y esa es la razón para que se aplace no la elección. En otras palabras, la Cámara de Diputados no ha ido al fondo del tema, no ha revisado las ternas todavía por este impedimento, no por esta acción de amparo, ¿no? Entonces, una vez que este miércoles se dé la audiencia, se conozcan sus argumentos del por qué él ha accionado y además el juez de garantías pueda ya dar tutela o no en base a los argumentos que todavía no conocemos, entonces una vez que pase eso, recién la Cámara de Diputados va a conocer el resultado del amparo y además va a poder analizar si se ha subsanado en su totalidad o no las observaciones que ellos han hecho y estas nuevas ternas que ha mandado la Asamblea Departamental de La Paz. Importante ese último dato, no se ha logrado entonces revisar estas subsanaciones que hizo la Asamblea Departamental con respecto a unas primeros pedidos de cambio. Se está aguardando la resolución que surja de este amparo constitucional. Asambleísta, le agradecemos por este contacto. Claro que sí, un saludo a ustedes y que tengan un buen día. Gracias. Amigos, pausa en la hora del país La Paz. Ya vuelve la hora del país La Paz. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal. La hora del país La Paz. Amigos, hasta aquí la hora del país La Paz. Permiso, buenos días. Radio Fides presentó la hora del país La Paz. Profesionales en la noticia.